Hola, muy pero muy buenos días a todos ustedes los nacidos bajo el signo de Cáncer. Les doy la bienvenida a este su canal Alelia Astral. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte y activar la campanita de notificaciones en este momento. Bueno, comenzó a llover un poquito y si tú quieres saber cómo ganar una lectura privada conmigo es muy fácil. Solo tienes que ver el video completo y de esta manera puedes conocer los requisitos para poder participar. Y así de paso apoyas nuestro refugio de animalitos rescatados. Si quieres conocer acerca de ellos, puedes visitar nuestro otro canal, nuestra lista especial para los animalitos. Te cuento que ya tenemos lecturas privadas personalizadas de pago. Si tú deseas una videollamada durante 1 hora en la cual puedes preguntar lo que desees, es muy fácil. En el primer comentario tenemos los datos de contacto. Recuerden, son solo para lecturas de pago. Y pues eso por un lado. Bueno, mi querido Cáncer, el día de hoy vamos a hacer una lectura general. Si no resuena contigo, puedes ir a tu signo ascendente o simplemente dejar pasar esta lectura. Bueno, si no conoces tu ascendente, te dejé un link en ese mismo comentario para que puedas verlo, para que puedas conocer el tuyo. Ok, vamos a empezar con un mensaje general de parte de los angelitos, luego pasamos al amor y luego al dinero. Comenzamos entonces con tu primer mensaje general. Te dice: sufrirás una transmutación. Siento que estás en una época de cambios muy intensos, de cambios profundos, Cáncer. Siento que hay situaciones que definitivamente van a empezar a transformarse para bien. Entonces me encanta todo esto porque te lo mereces. Siento que, bueno, por aquí nos llegó a visitar Nihash. Y el cambio a veces puede producir como un poquito de miedo, es verdad, es real. Sin embargo, sí quisiera contarte que este cambio que se aproxima para tu vida es un cambio de adentro hacia afuera y un cambio positivo. Y si tú lo crees así, escribe "hecho está" en los comentarios. Nuestro segundo mensaje te dice: los sueños saben sobre el futuro. Yo sé que ustedes son muy intuitivos, mis queridos Cáncer. A veces tienen un poquito apagada la vocecita esa de nuestros guías espirituales, pero durante estos días a través de los sueños vas a empezar a recibir muchas revelaciones a través de ellos. Entonces, súper importante, por favor, presta atención a cada señal que se te envía en los sueños. Te dice en cuestiones de trabajo mucha abundancia, ¿sí? Todo eso que has estado sembrando con tanto esfuerzo en tu plano económico empezará a dar resultados, empezará a dar frutos, y decrétalo, escribe "gracias universo" para que lo hagas tuyo. Bueno, me encanta porque veo que vienen cambios bonitos y muy merecidos para todos los amigos del signo de Cáncer. Vamos a comenzar en este momento con el plano de lo amoroso y contarles que tenemos estas letricas. Vamos a ver, estas son iniciales de nombre o apellido de personas que durante estos días podrían estar pensando en ustedes de manera importante, o con quien estos días van a pasar cosas importantes. La M, la A, la K, la A nuevamente y la J. Bueno, y aquí también quiere salir la P, ¿ok? Bueno, entonces definitivamente con estas personitas podría haber un episodio importante. Lo van a conocer o van a hablar, puede ser el nombre o el apellido. Vamos a ver qué se viene para la parte sentimental de los que están solteros, y en este mismo video luego hablaremos de los que tienen conexión. Bueno, solteros son los que no sienten nada por nadie y no salen con nadie. ¿Listo? Para que no se vayan a confundir. Ustedes son los que no tienen a nadie, no salen con nadie, no piensan en nadie. Bueno, me dice durante estos días es súper importante dejarse llevar por la intuición. Siento que algunos de ustedes están en una etapa de mucho autoconocimiento. Me lo marca la carta del ermitaño. Sin embargo, también se aproxima a la vida de ustedes una persona de signo Capricornio, Tauro o Aries. Esta persona
Veo definitivamente que va a llegar por sorpresa a su vida. Sin embargo, como es tan sorpresivo, siento que les va a dar un poco de miedo y de desconfianza, porque van a hacer como un clic demasiado rápido con uno de estos personajes. Así que les recomiendo definitivamente dejarse guiar por su intuición para que puedan evitar como situaciones en las cuales puedan salir perjudicados. Me resuena mucho decirles que si sospechan que esta persona tiene como una pareja, como que respecto a su situación o estado civil les está mintiendo, háganle caso a su intuición. ¿Listo? Mucha intuición con una persona que van a conocer de estos signos que les dije: Capricornio, Aries o Tauro. Vamos a pasar a la lectura para el plano de lo sentimental, para todos aquellos amigos de Cáncer que están saliendo con una persona. Puede ser tu crush, tu novio, tu amante, tu ex. Puede ser que la relación como tal no tenga un título, un nombre, pero ahí están ustedes dos. Bueno, quiero que en este momento te concentres y digas el nombre de esa personita en tu mente. Y quiero que ahora te concentres y digas tu nombre junto al de esa persona. Listo. Vamos a ver entonces qué siente esa persona por ti, qué piensa, qué quiere, qué se viene para esta conexión y qué te aconseja el tarot frente a ello. Ok. Listo. Nuestras tres primeras cartas son ¿qué siente? Las organicé hoy así porque me quedaron muy abajo las letras. Bueno, realmente lo que esta persona siente por ti es demasiado firme y demasiado seguro. Sí, nos marca la carta de la emperatriz y me dice que independiente de las situaciones que estén viviendo, independiente de que estén en contacto cero o no, lo que esta personita en este momento siente por ti, Cáncer, es muy firme. Además aquí me marca signos de agua y esto me habla también de un sentimiento o algo que le nace, que fluye realmente del corazón de esta persona. Veo que a través de la carta de la emperatriz que es alguien que ha reafirmado lo que realmente está sintiendo por ti. Bueno, así que no te preocupes si estos días hay un poco de tensión. Eso no quiere decir que tu pareja te quiera menos o que no, ya no tenga interés en ti. Realmente, de hecho, puede ser que la distancia haya hecho que se reafirme lo que hay entre ustedes dos. ¿Qué piensa? Esta persona definitivamente piensa en un viaje, en aproximarse. La carta del viajero, así como la carta del carro que vemos acá, son cartas que nos indican movimiento, cartas que nos indican avance. Entonces definitivamente hay una persona que se moverá hacia ti, ¿sí? Esta persona llegará, se aproximará. Veo además el viajero y el carro nos habla acerca de cambios buenos, de cambios positivos, de cambios a tu favor, ¿sí? Entonces súper bueno. Porque veo que es un cambio general, es un cambio tuyo, tú vas a transmutarte, vas a transformarte, pero esta persona también. Entonces me gusta porque son cambios hacia bien. ¿Qué piensa esta persona? La carta de lo imprevisto me dice que probablemente este viaje sea en el momento en el que tú menos lo esperes, pero que definitivamente es algo bueno o una comunicación, ¿sí? Como te digo, esto me habla de movimiento, de avance, de progreso. ¿Qué se viene para esta conexión como tal? Bueno, son tres cartas muy lindas, la carta del carro, la carta de la purificación y la regeneración. Por un lado, nuevamente me confirma aquí avance, movimiento, el carro, eso también me representa un triunfo y una victoria para ti. Entonces veo que se aproximan cosas lindas y cosas buenas que mereces, tienes que sentirte merecedor. Por aquí en tu posición, que es la posición central de nuestra lectura, si estas tres cartas estuvieran acá abajo, como les digo, no se las puse tan abajo porque las letras están muy arriba. Voy a colocarla donde normalmente son para que no nos perdamos. Aparece la carta de la purificación para ti. Siento que ciertos altibajos de estas relaciones están empezando a sacar las cosas negativas, pero lo importante es como purificar, ir hablando lo que se tenga que hablar y purificar y sacar todas estas cosas malas para al final dejar una relación sana emocionalmente, ¿sí? Que le marca regeneración,
Sí, siento que aquí hay relaciones que van básicamente a empezar de cero, pero no de cero como tal, como si nunca hubiera pasado nada, sino realmente como de cero en el sentido de comenzar con mucha más madurez, con tener las cosas más claras y sin tanta idealización. Esa es como la palabra clave en este momento. Ya no va a haber tanta idealización en esta relación, en este contacto. Entonces me parece que es mejor, que es más sano cuando vemos a las personas con sus defectos y allí ya tomamos decisiones si realmente queremos o no estar con estas personas. Yo aquí veo regeneración en esta relación, me gusta mucho. Me gusta la actitud de esta persona. Veamos realmente qué te recomienda. Me dice acá la carta del juicio final. Que es momento de decisiones importantes, sí, momento de decisiones, pero también la carta del juicio final implica ya dejar algo atrás, sí, algo atrás, hacer un cierre definitivo con algo que te va a permitir como avanzar hacia futuro con esta persona, con esta relación. Me dice aquí la carta de la amistad que a veces entre usted y su pareja cáncer hace falta como esto de complicidad, hace falta como esto de reconquistarse, como esto de estar juntos, de ser un poco más allá de una pareja, ser amigos también. Y la carta del reparto me habla de que hay que buscar mucho equilibrio en esta relación, ¿sí? De dar y recibir por partes iguales para que todo sea como muy equilibrado entre ustedes. Vamos a aclarar un poquito esta lectura a través de nuestro otro tarot. Y vamos entonces a aclararlo. Bueno, me dice como que algunos de ustedes han estado como viendo como un panorama un poquito negro, un poquito difícil en el presente, en el pasado sobre esta relación, que han visto como un poco de inestabilidad en esta condición, en esta relación. Pero miren que finalmente marca la carta de la rueda de la fortuna, que las cosas se empiezan a aclarar o a estabilizar un poco más. Veo aquí un poquito de desequilibrio, pero finalmente se resuelve ya que encontramos la carta de la rueda de la fortuna. Entonces me parece que es bueno, que es un avance positivo, que es un avance favorable para todos y cada uno de los cáncer y sus parejas. Vamos a ver entonces qué se viene para la parte económica. Y ya les contamos sobre nuestros requisitos. Bueno, en la parte económica, para los que están sin trabajo, les marca directamente la carta de la rueda de la fortuna. Me encanta. También ayuda de parte de una persona de signo Escorpio en su vida. Entonces definitivamente 180 grados girará esta rueda para que ahora fluyan mejor las cosas en su vida. Para los que están con trabajo o tienen un negocio y están pasando una dificultad, les recomienda mucho buscar ayuda, buscar asesoría con ese problema o esa situación que se ha salido de las manos. Recuerden que esto es parte de la humildad, pero la humildad también y para reconocer que necesitamos ayuda nos puede ahorrar dinero, mucho dinero. Número de la suerte, el número 24, y a ambos les cubre la carta de la laboriosidad. A ti que llegaste hasta aquí, quiero agradecerte y bendecirte, contarte que al ver nuestros videos completos apoyas nuestro refugio, así podemos pagar pues alimento, vacunas, desparasitantes, atención veterinaria, muchas cosas, así que muchas gracias. También quiero contarte que tenemos unos premios y son una lectura privada que se sortea cada semana y también estar en los en vivo. Los requisitos son, primero que todo, estar suscritos en este canal y en nuestros otros dos canales, porque de esta manera sabrán en cuál se hace el en vivo. El en vivo de ahora en adelante puede ser en cualquiera de los canales. Tener la campanita activada para que les llegue la notificación en cada canal, entonces suscríbanse a los canales, denle a activar la campanita y seguirnos en nuestras, y escribir el nombre de la fruta que aparece en un sticker y el número 17 al lado. Bueno, les mando un abrazo enorme, los llevo en mi corazón a todos y cada uno de ustedes. No olviden compartir este canal y colocar el nombre y la fruta. Bendiciones.